Este capítulo 5 de Romanos me recuerda lo que debían haber sentido Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la Transfiguración, a tal punto que le dijeron al Señor que se hacían 3 chozas, una para el Señor, una para Elías y otra para Moisés, y que se quedaran allí. Este capítulo 5 es eso, como para uno quedarse ahí. Créanme, estoy feliz. Justificados pues por la fe, 1, tenemos paz para con Dios, 2, por medio de nuestro Señor Jesucristo, 3, por quien también tenemos entrada por la fe, 4, a esta gracia en la cual estamos firmes, 5, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, 6, y no solo esto, 7, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, 8, y la paciencia prueba, 9, y la prueba esperanza, 10, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, 11, por el Espíritu Santo que nos fue dado, 12, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, 13, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. John, ¿no estará exagerando usted al particularizar tanto? Imagínese, vamos en 13. Pues no, que vamos a ahorrar en números, hay muchos. Y en el versículo 9, el apóstol dice, pues mucho más, es que hay más todavía. Estando ya justificados en su sangre, 14. Oiga pues, el apóstol me quiere hablar en quién y ese quién que dio para que nosotros ya estemos justificados. Su sangre. La sangre acá no es un amuleto. La sangre acá no es una estampita. La sangre acá no es una oración a la sangre. La sangre acá no es un mito que algunos creyentes invocan cada vez que van a salir a un viaje o tienen que estar cuidando algo. No, por favor. Tenemos que salir de ahí, de ese huequito. Estando ya justificados en su sangre. El apóstol me quiere decir, pues mucho más. Es decir, la sangre no tendría ningún efecto si no fuera la sangre del Señor Jesús. El Señor Jesús, al derramar su sangre, establece la base o el fundamento de nuestra justificación. Esa sangre, porque la sangre que Él derramó, la sangre con la que Él nos compró, para Él mismo, nos adquirió para Él mismo. Es importante recordar esto. Y vuelvo y te digo, es de quien es la sangre lo que la hace importante. La sangre por sí sola no tendría la fuerza que conlleva lo que Pablo está diciendo cuando dice, estando ya justificados en su sangre. Y es que de la sangre se nos habla por cantidades. Vamos a hacerle un barridito al Nuevo Testamento. Pasemos por las epístolas a ver qué pasa. En Romanos 3:25 ya habíamos visto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Vuelvo y te digo, ¿es la sangre de quién? Por eso en Romanos 3:25
se nos habla de a quien Dios puso como propiciación, es decir, a Cristo Jesús. Aquí en Romanos 5:9 ya se nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Mire que no dice en la sangre, sino en quién. ¿De quién es la sangre? John, ¿por qué tanto énfasis en esto? Porque esto es muy importante. Es muy importante. En 1 Corintios 6:20 se nos habla de que habéis sido comprados por precio. Es una sangre invaluable por ser de quien viene. Recordemos que el Señor Jesús es Dios, por lo tanto es sangre de Dios mismo con la que fuimos comprados. Una vez Pablo habla por precio, uno empieza a evaluar qué fue lo que compró por este precio tan alto. El mismo capítulo 7, versículo 23 de 1 Corintios dice, por precio fuisteis comprados. Recordándome que esa sangre tiene un valor, pero cuando uno hace, digamos así, la comparación entre lo que compró y lo que el Señor derramó, uno se pone a pensar, pues tiene que ser uno muy ególatra, pues muy pagado de sí mismo para pensar que uno vale la sangre del Señor. Pues mis épocas de payaso ya pasaron, yo no sé las suyas, como para yo pensar que el Señor va a derramar su sangre por mí, porque lo que vale la sangre es lo que valgo yo. No, Señor. Yo aquí veo un precio inmensamente exagerado en comparación con lo que compró. Y no es falsa humildad, no, es ser realista, es ser realista. Sin embargo, recordemos que el ágape de Dios se manifiesta precisamente en eso, en que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Entonces, lo que me está mostrando este precioso líquido de gran valor divino es que Dios se excedió para demostrarnos el ágape que en Cristo Jesús nos fue entregado. La sangre misma de su Hijo, de Dios mismo. En Efesios 1:7, John, ¿por qué estamos acá? Porque recuerda que Pablo dice en el versículo 9 de Romanos, capítulo 5, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, y antes de seguir con el discurso de Pablo, hicimos un alto en el camino para hablar de la sangre, ya que el texto nos dio la oportunidad, y además yo no tengo ningún afán, espero que usted tampoco. Estando ya justificados en su sangre. Entonces en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Te das cuenta? Es el quién. Pienso que el Espíritu Santo me detuvo acá para que equilibremos bien esto. No es la sangre en sí, que de hecho es valiosa por de quien es, en quien tenemos redención por su sangre. Efesios 1:17. En Colosenses 1:14, en la parte A, nos repite. Es que recuerda que el método del Espíritu Santo es la repetición de la repetidera, carta tras carta, para que nosotros, ¡pum!, captemos. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Es exactamente el mismo texto de Efesios 1:7. Lo encontramos en Colosenses 1:14. Recordándonos que es la sangre de Cristo Jesús, no es la sangre de cualquiera. En el mismo Colosenses 1:20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Te pregunto, ¿quién estuvo en la cruz? Muy bien, Jesús. ¿De quién es esa cruz? De Jesús. Por lo tanto, la sangre de quién se derramó en la cruz, la de Jesús. Dice Pablo en Colosenses 1:20 que la paz que tenemos ahora para con Dios es precisamente por la sangre de Jesús. En 1 de Pedro 1:2
se nos dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¡Wow! Miren, cuando uno viaja al Antiguo Testamento, o bueno, hasta ni necesario ir hasta por allá, con leer Hebreos, uno se da cuenta, capítulo 8, 9, 10, en donde se nos muestra que en el Antiguo Testamento, en el templo, la sangre de los animales puros que se sacrificaban allí era rociada para santificar, para purificar. Pero ahora me está hablando de que en este nuevo pacto hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo y eso nos hace aptos para estar en la presencia del Padre. En el mismo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos habla de que fuimos comprados no con oro ni con metales preciosos, sino con la sangre preciosa de Cristo. Qué palabras tan fuertes. Sangre preciosa. Y el apóstol hace el énfasis vinculándola al quién, la sangre preciosa de Cristo. Y en Apocalipsis 1:5 se nos dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis, que es el libro Revelación, nos deja bien claro el asunto. La sangre de Jesucristo es la que nos lavó de nuestros pecados, de una vez y para siempre. Permítame, volvamos al texto de Romanos capítulo 5, versículo 9. Te vuelvo a leer. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, 14, continúa diciendo el apóstol, por él seremos salvos de la ira, 15, salvos. Nuevamente, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Cuando él dice seremos salvos de la ira, me está hablando de aquel día del justo juicio de Dios. Y ahora Pablo me está recordando que he sido justificado en la sangre. Por eso el versículo 9 dijo, ya justificados en su sangre. Pero esa sangre es, por ser de quien es, tan suficiente, más que suficiente, que además de haberme lavado, justificado, redimido, todas esas cosas, para ese día en donde Dios cuadrará cuentas con la humanidad, también esa sangre es la que me justifica. Por eso dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, por Cristo Jesús. Entonces el apóstol ahora nos proyecta al juicio final y a nuestra segura liberación de ese juicio porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, ese juicio al cual Pablo hace referencia, cuando dice, por él seremos salvos de la ira, es algo seguro e inamovible. Ese juicio es porque es. Sin embargo, así como ese juicio es seguro e inamovible, también es segura e inamovible nuestra salvación. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados para ese día de la ira en Cristo Jesús. No es difícil, entonces, para nosotros confiar en Dios. Vuelvo a lo que dije una vez. En el capítulo 4 de este Romanos vimos que Abraham es conocido como el padre de la fe, porque a Abraham le tocó desplegar fe en Dios y en lo que Dios dice con respecto a lo que iba a suceder. A nosotros, escúcheme bien, por favor, haga que le penetren estas palabras en sus oídos. Es relativamente más fácil creer,
Porque mientras a Abraham le tocó creer en lo que iba a ocurrir, a nosotros, créamelo, nos toca creer en lo que ya ocurrió. Hombre, por él seremos salvos de su ira. Y entonces él pasa a explicar esta cosa. Por eso el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, vuelvo a decirte, estando en nuestros delitos y transgresiones, alejados de Dios, destituidos de su gloria, ajenos a Él, en guerra con Dios, bajo su ira, rumbo al lago de fuego, al lago de fuego y azufre, porque hacia allá íbamos. Entonces Pablo quiere hacer énfasis en esto de que Cristo murió por nosotros y que mucho más ya estamos justificados en su sangre y por Él seremos salvos de la ira. Él nos recuerda, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, fuimos reconciliados con Dios es otra manera de decir que tenemos paz para con Dios, como ya lo vimos en versículos anteriores, porque fuimos justificados por la fe. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esta muerte de su Hijo, la de Jesucristo, satisfizo a Dios. Porque la santidad de Dios Padre necesitaba ser satisfecha. Él no puede pasar por alto, debido a su santidad, la horrenda caída en la que el pecado nos sumió. Hay que castigarla, y la castiga precisamente en su Hijo. Por lo tanto, la justicia que para Dios era debida fue cumplida en Cristo Jesús. Hubo un pago, primero para Dios, pero qué interesante, en esa cruz a la vez hubo gracia para nosotros. Esto es sencillamente maravilloso. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, es decir, si Dios hizo esto, estando nosotros aún en esas circunstancias tan míseras, pues porque estábamos en la misma inopia, mucho más estando reconciliados ahora que sí estamos dentro de la justificación, que hemos vuelto en amistad para con Dios, seremos salvos por su vida. Sí. Seremos salvos por su vida. Escuche bien. Pablo lo que está diciendo es, si participamos de su muerte, también participamos de su resurrección. Y aquí es necesario volver a aclarar, no se necesitó ningún esfuerzo de nuestra parte para recibir la salvación, porque todo lo hizo Dios. Por ende, no se necesita ningún esfuerzo de nuestra parte para conservar esa salvación. Porque si a nosotros nos correspondiera hacer esfuerzos para conservarla, estaríamos haciendo descansar ese acto glorioso de Dios en nuestra frágil existencia y en nuestra suma debilidad. No, la salvación está segura por ser de quien vino. La justificación está segura por ser de quien la hizo. La redención está a salvo por ser de quien la dio. Por ende, su sangre, la de Dios, y su vida, la de Dios, realiza la obra completa de la salvación. John, entonces me puedo comportar como me dé la gana. Hombre, permítame parafrasear al apóstol Pablo. En ninguna manera. Pero por favor, no. Tendríamos que volver hasta el capítulo 1 y volver a llegar acá, y no lo voy a hacer. Pensemos en esto. Sería bueno darnos una pasadita por la carta a los Hebreos. Ya está ahí en YouTube, métase. Sáquele un ratico de tiempo a su tiempo. Ponga el capítulo, pensemos, 8, 9 y 10 de Hebreos.
Póngalo en velocidad 2. Si usted, mi hermano y mi hermana, no sabe cómo hacerlo, dígale a su hijo que son bien avispados para estas cosas. Y se va a dar cuenta que el escritor a los hebreos trae exactamente lo mismo que el apóstol Pablo nos cuenta en la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo el que a los dos inspira. Y allí se nos habla de que hay dos pactos. El antiguo pacto era un pacto con un sacerdocio limitado, porque era el aarónico, y era con una orden sacrificial también limitado, refiriéndose al pacto levítico o al orden sacrificial levítico mejor, en donde se ofrecían sangre de animales puros, eso sí, claro, pero era sangre de animales, animales que no resucitaban, animales que no justificaban, animales que no reconciliaban, precisamente por eso, por ser sombra de lo que había de venir hacia el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. En el nuevo pacto, entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo el apóstol Juan en Juan capítulo 1, es el que derrama su sangre preciosa de una vez y para siempre. Porque si esto no hubiese sido así, tendríamos que estar sujetos a sacrificios casi que diarios por nuestros pecados y anuales para poder estar medio podernos acercar a Dios, mejor dicho. Pero ahora en Cristo Jesús, como dice este texto precioso, por eso te decía, entiendo lo que sintieron en el monte de la transfiguración cuando Pedro, tomando la vocería de los discípulos, dijo: hey, quedémonos aquí, es bueno para nosotros estar acá, pero como hay que seguir, recordemos lo que estos versículos nos dijeron antes de continuar. Justificados pues por la fe, versículo 1 de Romanos capítulo 5, 1, tenemos paz para con Dios, 2, por medio de nuestro Señor Jesucristo, 3, por quien tenemos entrada por la fe, 4, a esta gracia en la cual estamos firmes, 5, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, 6, y no solo esto, 7, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, 8, y la paciencia prueba, 9, y la prueba esperanza, 10, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, 11, por el Espíritu Santo que nos fue dado, 12, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, 13, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, 14, por él seremos salvos de la ira, 15. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y sabe, es justo dejar acá, porque esto es para volverlo a oír una y otra vez antes de continuar, porque lo que resta de este capítulo 5 es poderoso. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la honra. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la gloria. Glorioso Espíritu Santo, a ti sea todo el honor, y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.